Continuando con ese tema de la inmoralidad sexual, que lo involucra ese séptimo mandamiento de la ley de Dios, que hablamos, creo que lo hemos hablado, que está allí relacionado en Éxodo 20, del 1 al 17, Deuteronomio 5, del 1 al 22. Allí están escritos esos 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés para que se lo diera a conocer al pueblo. No con la intención de que ellos los cumplieran, porque Dios sabía que no lo cumplirían el pueblo, ni ningún ser humano, pero sí con la intención de mostrarles el pecado, de que vieran su condición. Porque si esa fuera la intención de Dios, de que obedeciéramos sus mandamientos para justificarnos, pues ninguno hubiese podido ser salvo. Pero la ley estaba llevando al ser humano a Cristo, su Salvador, el que le podía rescatar. El hombre, Dios hecho hombre, el hombre que sí iba a cumplir esa ley y que iba a tomar la culpa de nosotros, del incumplimiento de esa ley, que moriría por ello, pero que no quedaría en la tumba, sino que se levantaría, porque el pecado no tendría poder sobre él. Pues el poder de que lo podría retener allí era el pecado. Pero Cristo no pecó. Por eso la muerte no lo pudo retener, porque Él cumplió la ley. Amén. Los 10 mandamientos. Y como Él fue justo en toda su vida, fue limpio de pecado, pues tomó la culpa, pagó el precio, murió. El precio fue la muerte, pero la muerte no lo pudo retener, y entonces se levantó y nos ha puesto a nosotros a nuestra cuenta nos ha puesto lo que Él logró. Y el único requisito que nos pide a nosotros es arrepentimiento y fe. Reconocer que somos pecadores, que estamos perdidos, el proponer en nuestro corazón el apartarnos de ello y abrazar la cruz, abrazar el sacrificio de Cristo, poner nuestra confianza enteramente en Cristo, que fue el que murió por nuestro pecado, y en nadie más y en nada más. Y en esa manera entonces Dios nos da la capacidad, la ayuda de poder vivir mientras estamos en esta carne, haciendo su voluntad. Por lo menos ya no con la intención en nuestro corazón de seguir pecando, sino con nuevos deseos, nuevos anhelos de hacer lo correcto. Y si el pecado quiere venir, entonces ya en nuestra naturaleza, por decirlo de esa manera, ya no hay el deseo de pecar. La inmoralidad sexual es uno de los asuntos terribles, hermano, que nos atrae fuertemente al género humano. Y Satanás lo sabe. La debilidad que tenemos en cuanto a lo sexual. Y estamos atestados de eso. En el mundo estamos atestados de la sensualidad, de la pornografía. Y usted escucha hablar de trata de blancas, de violaciones, de prostitución, de hombres, no solamente mujeres prostitutas, sino hombres que se prostituyen, niños. ¿Y para qué hablar de atrocidades, hermano? Estamos atestados de eso. Y por eso Dios en sus mandamientos habló de esas cosas, porque
porque Él sabía todo lo que vendría, toda la maldad. Amén. Nosotros comenzamos la vez pasada hablando acerca de qué es lo que dice Dios de la inmoralidad sexual. Y vimos un primer punto, usted debe tenerlo escrito: la inmoralidad es una característica de los hijos de desobediencia, y Dios es justo cuando envía su ira sobre estos. Ese fue el primer punto. Usted debe tenerlo escrito si estaba escribiendo. Dice: la inmoralidad es una característica de los hijos de desobediencia, y Dios es justo cuando envía su ira sobre estos. Hablar de los hijos de desobediencia es referente a los que no conocen a Dios, que no viven piadosamente, que no son creyentes, no son cristianos, no han vuelto su vida a Dios en arrepentimiento y fe. A eso se refiere los hijos de desobediencia. Ese fue el primer punto. Voy ahora a abordar el segundo punto. Si usted está escribiendo, puede escribir lo siguiente. Número 2. La inmoralidad sexual viola el propósito por el cual Dios creó el cuerpo. La inmoralidad sexual viola el propósito por el cual Dios creó el cuerpo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Dice la escritura: los alimentos son para el vientre, y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. Para el cuerpo. El cuerpo fue creado, según dice la escritura, para el Señor, hermano. Todo nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestros miembros, todo lo que somos de pie a cabeza, Dios lo ha creado para Él, para honrarle a Él. La Biblia habla de que el Señor ha hecho de nosotros el templo de su presencia, su morada. El hecho de haber caído el hombre en pecado es la ocasión para que el hombre deshonrara su propio cuerpo. Y nosotros lo vemos desde el principio, cuando la escritura dice que los hombres, la maldad fue tanta la que había crecido, que Dios determina destruir al ser humano. Y lógicamente usted recordará que el Señor se reservó a Noé y su casa, 8 personas. Pero había sido tanta la maldad en aquellos tiempos, hermano, que Dios hace esto. Otra de las cosas que también la escritura nos muestra de situaciones semejantes, cuando el Señor saca a Lot de Sodoma y Gomorra, y allí se gestaba también una gran inmoralidad, entre otras cosas. Tanto que dice la escritura que los hombres de aquel lugar intentaron tomar a los ángeles que habían llegado allí y le decían a los: sácalos a ellos para que los conozcamos. Y la intención era de tener relaciones sexuales con ellos. La inmoralidad sexual, hermano, es contaminar el cuerpo que Dios nos ha dado y que constituyó para que fuera el templo de Dios, nuestros cuerpos, para que fuera santo.
De tal manera que usar nosotros nuestro cuerpo para contaminarlo con eso es ir en contra de la santidad de Dios y es manchar nuestra vida. Cuando nosotros prestamos nuestros oídos para oír lo obsceno, nuestros ojos para ver, amén, nuestra boca para hablar cosas obscenas, porque para eso se prestan, ¿no?, nuestros sentidos. ¿Sabe? En cuanto a lo inmoral sexual, todos los sentidos se prestan para eso: ver, ¿no es cierto?, oír. ¿Sabe que también se hace sexo mediante una llamada también, escuchando solamente? Por el olor, la piel, mucho más, la boca cuando hablamos en medio, impulsados por los deseos desordenados, hablamos. Y luego llegamos al punto de usar nuestro cuerpo, llevarlo ya, concebirlo primero en nuestros sentidos y luego llevarlo a cabo con el cuerpo. Y entonces entra la fornicación, entran las relaciones no permitidas, indecentes. Y hermano, violamos el propósito por el cual Dios creó nuestros cuerpos. Amén. Por el cual Dios creó nuestros cuerpos, hizo nuestros cuerpos. En el versículo 15 de ese mismo capítulo 6 de Corintios, de Primera de Corintios, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Dice, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mire, hermano, unirnos al Señor por la fe del Evangelio, el arrepentimiento de nuestro pecado y la fe, abrazar la confianza en el Señor, su salvación, nos hace uno con Él. Porque Él nos une a Él por medio de la fe, y por la fe viene el Espíritu, y es así como nos une al Señor. Se supone que el Espíritu de Dios está en nosotros, en este cuerpo, y entonces usar este cuerpo para la moralidad sexual es pecar contra Dios tremendamente. El Señor decía también a los corintios a través de Pablo: no toquéis lo impuro. En el versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Dice, no sois vuestros. O sea, nuestros cuerpos, en este sentido está diciendo inclusive, sus cuerpos no le pertenecen a ustedes mismos. El cuerpo es de Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen al Señor. Por lo menos eso es lo que yo comprendo cuando leo el versículo 19 de 1 Corintios 6. ¿O acaso ignoran ustedes que sus cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el que está en ustedes, el que ustedes han recibido de Dios, y que ustedes no son de ustedes mismos? Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ese cuerpo que ustedes tienen ahora no es de ustedes, es de Dios. Y Dios ha venido a ser morada en ustedes, habitación en ustedes. Nuestros sentidos le pertenecen al Señor, hermano. Nuestros ojos, como para ocupar nuestros ojos en la inmundicia, en la pornografía,
en la codicia. Nuestra boca le pertenece a Dios como para prestar nuestra boca para hablar maliciosamente. Hablar con doble sentido, con malicia. Prestar nuestro oído para oír palabras maliciosas. Eso es de alguna manera participar. El Hijo de Dios, hermano, debe huir de esas cosas. Porque oír cosas maliciosas contaminan. Porque entran a tu mente y se quedan allí en la memoria de lo que oíste y te contaminan. Hay tanto temor, falta de temor de Dios a veces en medio de la iglesia, que no respetamos la santidad de Dios e ignoramos que dentro de nosotros Dios ha puesto su espíritu y ese espíritu es santo, y santo significa que es apartado del mal. Cuando hay temor de Dios, hermano, no calificamos las cosas de extremismo. El que no tiene temor de Dios lo extrema todo. Y no ve mal quizá el hecho de hablar maliciosamente, morbosamente. Pero el Hijo de Dios debe guardar su corazón, sus sentidos. Amén. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían una sentencia de muerte, ¿sabe? Cada año que entraban al lugar santísimo debían hacer las cosas tal como se les mandaba. No podía olvidarse de nada allí. Y una de esas cosas era estar limpio en ese lugar. ¿Usted se imagina el sacerdote entrando al lugar santísimo a rociar la sangre y con pensamientos lujuriosos o en pecado? Hablemos de pecado consciente, como pecaron los hijos de Elí. ¿Recuerdan que en el templo fornicaban? No tenían temor de Dios. No había temor de Dios en esos hombres. No había temor de Dios. En Éxodo capítulo 28, versículo 42 y 43 dice, hablando acerca de las vestiduras de los sacerdotes, se escribió lo siguiente. Éxodo 28, 43, 42 y 43 dice: les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no cometan pecado y mueran. Este es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Dios se ocupaba inclusive de eso, hermano. ¿Cuál podría ser el pecado en ese aspecto? Un mal pensamiento, mirar codiciosamente, con malicia. Mirar la desnudez. Es tremendo la guerra espiritual que tiene un cristiano, ¿verdad? En ese tiempo. Ante el vestido de hoy. Aquí dijo que calzoncillos de la cintura hasta acá. Y aquí lo usan desde acá hasta aquí. Hoy en día uno ve
de aquí hasta aquí. Voy a leer ese versículo, lo tengo anotado aquí en otra versión. Éxodo 28 le dije, ¿verdad? 42, 43. Permítame, téngame un poco de paciencia, pero quiero ir despacio con esto, hermano, porque creo que esa es una de las cosas, hermano, en la que debemos de guardar nuestro corazón como hijos de Dios. Porque es tremendo cómo en la iglesia, hermano, el pecado, la sensualidad se ha metido. En la Nueva Versión Internacional dice: haz también la ropa interior con la tela de lino que cubra el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. Esa era la ropa interior, hermano. Aarón y sus hijos deberán ponérselos. Deberán, no es si quieren, ¿no? Siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Este es un estatuto perpetuo para Aarón y sus descendientes. ¿Por qué lo haría el Señor? Uno pensaría que como ellos se usaban como estilo falda, en ese tiempo no había el pantalón así como este. Ellos tendrían de pronto que subir a algún lugar o elevarse y entonces mirar. ¿Sí ve cómo es delicado inclusive el mirar? A veces se piensa que es extremismo, ¿no? Por eso la Biblia insiste tanto en el hecho de inclusive de la mujer cómo debe vestir. Porque si a los hijos de Aarón le mandó a poner calzoncillos desde aquí hasta acá, con mayor veras una mujer debería colocárselo, ¿no es cierto? Pero la mujer hoy en día no se pone nada, mano. No estoy generalizando, ¿no? Pero hoy en día, hermano, mire que aún en los tiempos antiguos el Señor de eso, ¿quién mandó a hacer esos calzoncillos? El mismo Señor le dijo: hágame el favor, y le manda a hacer calzoncillos desde aquí hasta aquí. Y fue el Señor. O yo leí mal. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta ni cómo viste una mujer, una hija de Dios supuestamente? Dios se da cuenta de todo detalle, hermano, hasta de los calzones que nos colocamos. No terminamos los cristianos muchas veces por saber el Dios que tenemos y pensamos que el Dios que tenemos es simplemente un fetiche, alguien allí. No, hermano. Dios lo sabe todo, lo ve todo, lo entiende todo, lo ve todo. Si nosotros sabemos, vemos, oímos más Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos formó. Él sabe cada pensamiento que viene cuando hay pensamientos que quizás vienen a nuestra mente y son pensamientos que no son buenos, que son lujuriosos, y si tú los consientes o no, porque a veces pasa que puede venir un pensamiento obsceno, pero ¿qué actitud vas a tomar tú con eso? ¿Vas a deleitarte en eso o simplemente lo vas a sacar? No lo vas a consentir.
¿Lo vas a rechazar? O si te vas a ver seducido, tentado, si vas a caer en esa tentación de seguir en esa práctica de codiciar, de llegar a codiciar o desear lujuriosamente. Si hay realmente temor en nuestro corazón. ¿Pasa en las congregaciones? Claro que pasa, hermano. En la PDT dice: confecciona para ellos ropa interior que los cubra desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán puesta esa ropa siempre que vayan a la carpa del encuentro y cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo. De esa manera no cometerán falta y se librarán de la muerte. Morían, hermano. Esta es una ley que deben cumplir siempre Aarón y sus descendientes. Usted era pastor, pero era solamente para ese tiempo para ellos. No, hermano, para los hijos de Dios. Somos el templo de Dios, somos la morada de Dios. El cuerpo es para el Señor, no para la fornicación. Número 3. La inmoralidad sexual es humillante para la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, y una causa para que ella se lamente. La inmoralidad sexual es humillante para la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y una causa para que ella se lamente. ¿Quién es el cuerpo de Cristo según la Biblia? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿De qué debe cuidarse la iglesia? De la inmoralidad sexual. Que la iglesia llegue a consentir la inmoralidad sexual, usted y yo, cualquiera que seamos, es humillante para Cristo porque somos el cuerpo de Cristo como iglesia. Nosotros degradamos este cuerpo cuando lo llevamos a la lujuria, a la fornicación, a la inmoralidad sexual. Dios usa esa misma figura hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo, su cuerpo, Él es la cabeza. Y que nosotros que somos el cuerpo de Cristo nos demos a la inmoralidad sexual, cualquiera de nosotros que seamos, es humillante y es pecar contra Dios. Es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. No podemos, hermano, permitirnos eso, consentir eso. Iglesia del Señor, no podemos. Debemos luchar para eso. Luchar en oración, buscando al Señor. ¿Se da cuenta usted la lucha espiritual? Es lucha espiritual, hermano. Porque Satanás está de por medio, alimentando los deseos, impulsando al mundo en esa parte sexual. ¿Quién cree que lleva todo eso? Conlleva todo eso. Satanás. Y es la lucha que tenemos como hijos de Dios. ¿Quién es el tentador? Satanás. En cuanto a la inmoralidad sexual, ¿quién tienta eso? Satanás tienta, aprovechándose aún de que estamos en esa carne. Y ahí está la lucha espiritual. Por eso es que el Señor decía: oren en todo tiempo, para que no caigan en tentación. Busquen, oren. Busquen a Dios en su cuarto, a solas. La palabra de Cristo habita en abundancia en sus corazones. Por eso decía también: ámense, porque cuando nos amamos somos fuertes. Cuando la iglesia no se ama, somos débiles y estamos a expensas de que Satanás pueda venir fácilmente a tentarnos. Cuando la iglesia está dividida,
cuando hay división, cuando no hay armonía en la iglesia, hay contiendas, eso es una puerta fuerte para que Satanás entre, y como hay debilidad en este aspecto, entonces Satanás entra muy poco a poco, comienza a entrar, y un pecado trae otro pecado y trae otro pecado. Y por eso uno ve inclusive la permisividad en muchas congregaciones. Donde inclusive hay gente en fornicación y así sirven en la mesa, predican. No es que esto aquí que usted ve sea el altar y super recontra mega. No, hermano. Pero se supone que si uno está aquí, tiene de alguna manera que tener un temor de Dios. No solo por el hecho de estar aquí, es donde usted esté. No vea eso simplemente, no, estar allá sí, pero si estoy allá, yo pues ahí me pasa. Y yo entonces me tiro mis canas al aire. No, hermano. ¿Usted se imagina que viviéramos nosotros en los tiempos de Aarón y los hijos de Aarón, cuando ellos entraban a ministrar delante de Dios y ellos caían en pecado en ese momento? Algo pasaba allí, su vida no estaba bien, dice que caían muertos, y el Señor lo dijo: para que no mueran, para que yo no los mate. No porque Dios quisiera matarlos, sino porque, hermano, nada que sea pecaminoso, sucio, puede estar delante de la presencia del Señor. No hay hombre que pueda verme, le dijo el Señor a Moisés, y que pueda seguir viviendo. ¿Por qué? Por el pecado. Por eso es que cuando entremos a la presencia de Dios, Dios mismo se encargará de prepararnos para estar allí. Amén. En 2 Corintios 12, del 20 al 21, dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado por vosotros cual no queréis. Temo que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Termina diciendo en ese versículo Pablo, dice desórdenes. Quizá esa palabra desórdenes nos debe dar a pensar, incluida las relaciones sexuales ilícitas o la fornicación. Pues de hecho en 1 Corintios capítulo 5 se habla de una situación donde un hombre estaba durmiendo con la mujer de su padre, la madrastra, y ellos lo consentían. Versículo 21, temo que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la impureza, fornicación y lujuria que han cometido. Y fíjense que se está hablando de la iglesia. Pablo está hablando a la iglesia. Y Pablo le está diciendo en ese versículo 21, temo que cuando yo regrese me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Pablo dice de los que antes han pecado.
Pablo teme llegar y encontrar la misma situación de gente que no se ha arrepentido, no se ha apartado de la impureza, de la fornicación y lujuria que han cometido. O sea, habla de que aún eso persista, lo que antes encontró, y regrese y encuentre la misma situación. Pablo se lamenta porque es una desgracia para la iglesia. Es una desgracia para la iglesia. Los ángeles se puedan lamentar, el cielo se lamente y los demonios se gocen. Hermanos, si somos nacidos de nuevo, el pecado sencillamente nos debe ser repugnante y no vamos a querer caer en esas cosas. Por eso luchamos por la santidad. Peleamos la buena batalla de la fe, también en ese sentido. Nuestra lucha por la verdad del Evangelio, por la verdad de Dios, y eso incluye una vida de santidad, una vida que no quiere pecar. Luchamos por eso. Por eso el Señor hablaba de negarnos a nosotros mismos, de huir de las fornicaciones, de las pasiones juveniles, le decía Pablo a Timoteo. Los jóvenes, guárdense de eso. En los colegios se prestan mucho para eso. Normalmente un colegio tiene jóvenes desde 12 años hasta los 17, 18. Fíjese usted, la plena adolescencia. Imaginen un colegio juntados 300, 400 muchachos adolescentes con celulares de alta gama, con plan pagado por los mismos padres quizá, abren cuanta página encuentran. Yo hablé con mis hijos cuando estudiaban y les hablé claro, les dije, cuidado con esto, con ver escenas así y así, de un hombre con una mujer, y les hablaba a ellos. Ellos están como de 12 años. Una vez mi hijo me mostraron una cosa así y así, papá. Le dije, cuidado con eso. Y les hablé claro. Le dije a mi hijo, usted es un hombre, usted es un varón, y Dios puso en usted la atracción por una mujer, pero usted no debe pensar de una mujer o de una niña de esta manera y de esta manera. Cuando usted se case tendrá su esposa, y Dios lo hizo a usted para una mujer, pero de esta manera y de esta manera, y no de esta, porque esto degrada, esto es sucio. Esto no lo vayas a consentir. Si ellos lo consintieron después de eso, fueron ellos, porque yo no podía estar en el salón de clases con ellos. Pero un día cuando llegaron al Señor tuvieron que, creo que dentro de eso el mismo Señor tuvo que haberles recordado eso, ¿verdad? Cuando entendieron el Evangelio y decir, perdóname Señor por esto, por esto, por esto y por esto, porque adulteré, entre otras cosas. Dios quiere un pueblo santo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere un pueblo temeroso de Él. Amén.
hombres y mujeres temerosos de Dios, santos, que persigan la pureza, la santidad de Dios. Mire, Pablo hablaba a los filipenses algo referente a los pensamientos, porque con los pensamientos pecamos y caemos nosotros en lujurias y en cosas maliciosas. Él decía en Filipenses 4:8, decía: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en algo, si algo es digno de alabanza, en esto piensen. ¿Qué virtud puede haber en la fornicación? ¿Qué virtud en la pornografía? ¿Qué virtud en la moralidad sexual? ¿Qué alabanza? Sin embargo, usted sabe que hay gente que alaba la pornografía. Hay empresas pornográficas. Y la alaban. Lo ven como algo digno de ellos. La escritura dice: si alguna virtud, si algo bueno hay en alguna cosa, piensen en eso, si es bueno, si hay virtud, si hay bondad, si hay transparencia, si hay pureza, piensen en eso. Si no hay virtud en algo, deséchenlo. Retened lo bueno, desechad lo malo. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que visteis en mí, esto haced, y entonces el Dios de paz estará con vosotros. Si hemos aprendido que Dios es santo, puro y limpio, si hemos recibido lo santo de Dios, lo puro, lo bueno de Dios, si hemos oído que Dios es puro, santo, si hemos visto, porque Pablo no dirige estas palabras a él como fuente, lo habla porque la fuente de él es Cristo. Y lo que ha aprendido, ha visto, ha oído de Cristo, Pablo lo hace, lo vive. Y es como si Pablo dijera: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Hagan esto, y entonces el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Dios estará con ustedes. Yo voy a dejar allí. Póngase sobre sus pies, amado.